Muchas gracias, señoría. Pasamos al siguiente punto del día, el debate de cumplimiento de la moción relativa a Política General de Protección del Consumidor. Señora Nieto, tiene 5 minutos. Gracias, presidente. En primer lugar, una reflexión que quizás debiéramos hacer en la comisión, porque al leer el informe vemos que más de la mitad de los puntos están informados por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, lo cual nos da una medida de el escaso control integral que tiene esta consejería con relación a la política pública de consumo. Y esto no creo que debiéramos echarle un pensamiento, porque si más de la mitad de la información que requiere esta consejería para ponernos al tanto al Parlamento de qué está haciendo se la tiene que dar otra consejería, quizás ahí hay una parte del problema que tiene la política de atención a las personas en cuanto a consumidoras. Por otra parte, en esta ya sí, sin ningún tipo de pudor, se habla con mucha contundencia de líneas de actuación ya exploradas, exitosas y ya puestas en marcha. Y desde luego en este apartado en concreto es, si cabe, más evidente ver las fallas que está teniendo la política de consumo. Primero, por los recortes presupuestarios a los que está siendo sometida. El recorte de ayudas a las asociaciones que trabajan en defensa de los consumidores, un recorte global del presupuesto para atender estas políticas, un recorte sectorial del dinero que se destina a fomentar el tejido asociativo que trabaja con las personas en tanto que consumidoras. Y luego una serie de afirmaciones en cuanto a los procedimientos sancionadores que se abren que distan mucho de la realidad. No hay una política contundente en contra del fraude masivo, ni unas sanciones ejemplares que, digamos, que disuadan a las empresas, y desde luego en ningún caso se pueden poner en relación de paridad con el beneficio ilícito que consiguen esas empresas haciendo lo que no deben. Se fragmenta en las delegaciones territoriales los expedientes sancionadores al abocarse la competencia por parte de la Dirección General, con lo cual se quedan las sanciones ya en 1 partido por 8, lo que podrían recaudarse, no por el afán recaudatorio en sí, sino por la medida ejemplar que sería para una empresa que opera ilícitamente en toda Andalucía. Por tanto, y termino, presidente, todo lo que se dice aquí sobre el plan estratégico de consumo y cifrar las expectativas de mejora ahí, sin reconocer que falta personal, sin reconocer que faltan recursos públicos, sin reconocer que esta política está desagregada en distintos departamentos, que se ve que hablan poco, porque solo para rendirnos a nosotros cuentas ha sido que le han pedido estos informes, pues este informe, si cabe, es aún menos defendible que el que tenía que ver con el cumplimiento de la moción de política sanitaria. Gracias. Muchas gracias, señoría. Señora Alba, tiene 5 minutos. Gracias, presidente. Pues analizando los diferentes puntos de la moción, observamos que sí que se está cumpliendo en general con lo que se propone, con especial atención a los muchos asuntos tratados que no son de competencia autonómica, sino que son competencia nacional, son competencia del Gobierno de España. Y tienen que realizar gran parte de medidas, pero hay muchos cambios legislativos en asuntos que tras la liberalización en el año 2007 se ha ido complicando con multitud de normas parciales que dificultan la comprensión por muchos casos de los ciudadanos ante determinados aspectos. Pues ¿cuál es la realidad? Pues sí, en medidas, hay determinados puntos que sí que se están cumpliendo, pero hay otros, pues como la anterior moción que hemos intervenido, pues que se podían haber hecho muchísimo mejor, la verdad. Entonces tiene que haber un compromiso más firme. Comparto con la portavoz de Izquierda Unida que las diferentes comisiones, las diferentes consejerías deben tener interacción entre ellas, porque no son compartimentos estancos. Hay muchos temas que afectan a diferentes consejerías a la vez, y eso no puede ralentizar que realmente los ciudadanos estén bien atendidos. Voy a hacer referencia pues al punto 14, por ejemplo, que se rehabiliten los órganos de participación social. Pues a veces sí que se revitalizan y se impulsan, pero otros no, y hay una diferencia entre provincias importante, que es una cosa que nos choca, pues no solamente en el tema del consumo, en muchísimos temas hay una diferencia entre provincias dentro de Andalucía, dentro de la misma comunidad autónoma, ciudadanos andaluces que tienen diferentes o derechos o cuidados o
vamos, que tiene unas diferencias importantes y creo que ahí el Gobierno andaluz debería realmente trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señor Gil. O señor Yagüe, tiene 5 minutos. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el informe nos parece muy pobre. El hecho de que hayamos conseguido concentrar en este Parlamento en una moción una cosa tan importante, solo 15 puntos, no significa que el Gobierno nos deba demandar un informe que no informa de nada. O estamos por un informe mucho más técnico, que venga casi como tipo test, indicando los puntos que se cumplen o no, pero desde luego lo que no puede ser esto, que parece un comentario de texto. Punto por punto. Lo primero que se decía al Gobierno era que no se produjera la vocación de expedientes, porque terminamos poniendo 1/8 de la multa. Las infracciones son distintas en cada provincia, o igual infracción, pero en cada provincia. Y lo que decía la ley es que se pone una multa por cada semáforo en rojo que te salta. Claro, nos dice el informe que ya se cumple este apartado. Sí, se cumple mal, sí, eso es lo que pretendíamos solucionar con la moción. Que no se abocaran las competencias por motivo de los importes, haciendo que sea la Junta la que sancione a nivel autonómico infracciones que se tienen que sancionar por delegaciones territoriales, porque entonces no escarmientan a aquellos que perjudican a los consumidores. En segundo lugar, se dice en la moción que se diferencien los incumplimientos dentro del sector eléctrico y los incumplimientos dentro del sector de consumo. Es que una misma conducta realizada por una gran empresa eléctrica, por supuesto, incumple la normativa sobre energía eléctrica y del sector eléctrico, pero a la vez lo hace para perjudicar a los consumidores. Y seguimos sin ver expedientes duplicados. Son hechos, fundamentos jurídicos distintos los que tienen que utilizarse para sancionar esas conductas. En el informe se nos dice que, claro, que en los casos en que no coinciden, sí se hacen separadamente. No, no es cierto, no vemos los expedientes duplicados. En cuanto al punto tercero, hombre, lo que se pedía era que se adoptaran las medidas necesarias por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía para que, desde el punto de vista informativo y de derechos del consumidor, se desglosaran las facturas y los importes, el porqué. Claro, ahora mismo, esto es una factura a día de hoy, donde te dicen, de esa te devuelve tal cantidad de dinero en cumplimiento de tal resolución de energía, industria y minas. Oiga, sí, muy bien, pero nosotros hablamos de desglose. Quiero saber si lo que usted me devuelve, 54 euros en esta factura, está bien calculado o no conforme a la resolución. Claro, no se está cumpliendo. Punto cuarto. Se hace referencia a que en situaciones de pobreza energética, se mencionaba ya el plan extraordinario de suministros mínimos, bonos sociales, etcétera, que lo que tenía que hacerse por la Junta de Andalucía era procurar que en esas situaciones las compañías eléctricas tengan que informar siempre antes del corte a la Administración, y lo que se nos dice en el informe es que se está procurando cumplir, sobre todo desde el punto de vista económico, la regulación acerca de pobreza energética. Claro, es que eso no lo dudábamos que se iba a hacer. Pero no estamos hablando de dinero, estamos hablando de un último punto esencial, y es que no le corte usted la luz a nadie sin que antes informe a la Administración. Desgraciadamente, se siguen produciendo cortes de luz sin que se informe por parte de las compañías eléctricas previamente a las Administraciones de qué es lo que le está sucediendo a los consumidores. Punto quinto. Se hablaba en él de que, que simplemente dentro de los límites que establece el portal de transparencia se publicaron los expedientes. A este diputado en persona le ha sido imposible acceder a expedientes sancionadores. Y estando ya en la misma consejería, se me han presentado informes de los servicios jurídicos alegando que, que es que los expedientes estaban todavía en tramitación, que yo podía influir en las decisiones. Cualquier diputado que realice su trabajo sabe que está sujeto a el deber de secreto. Y si hay cualquier revelación al respecto, el culpable soy yo. No, seguimos sin tener los expedientes colgados. Ha habido expedientes de multas millonarias que a día de hoy no se pueden localizar desde 2014 en el portal de transparencia. Los famosos archivos CSV, algo fundamental para que cualquier consumidor, accediendo a las páginas web, tanto de las eléctricas como de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, pudiera recalcular su factura. Lo que se pedía es que desde el Gobierno de Andalucía se instara y se trabajara en conjunto con el Gobierno de la Nación para que se modificara una aplicación informática. Claro, se nos contesta que se ha procedido a su cumplimiento. No, hombre, si lo que decíamos es que los famosos archivos CSV no pueden abrirse por los consumidores. Y a día de hoy cualquiera de nosotros puede intentar abrir un archivo, verificar su factura eléctrica y no podrá hacerlo. Así que, ¿qué es lo que se está cumpliendo y que se cumple permanentemente? ¿Que los archivos CSV estén a disposición del público? En teoría abre la página web y sí, pero es mentira, no se pueden abrir y no puede un consumidor cualquiera comprobar la regularidad de su factura. Punto séptimo del informe, ¿no? Se le pedía al Gobierno modificaciones normativas para verificar que funcionan bien los contadores. Y se nos está diciendo, que se ha procedido a su cumplimiento porque en febrero de 2016, oiga, la moción es de
febrero de 2016. ¿Cómo que han cumplido antes algo que le decimos que haga en la moción? Si lo que le estamos diciendo es que establezca unas determinadas normas que sí son de su competencia y que además el Gobierno de Andalucía puede instar a su modificación a su vez respecto a los criterios técnicos en relación al Gobierno de Andalucía, para que efectivamente se cumpla lo que se pedía en la moción, que es que los contadores impidan por parte de las eléctricas defraudar a los consumidores. Aquí nos encontramos con que efectivamente, claro que hay consumidores que defraudan a las eléctricas, pero es que existe un sistema que permite defraudar. Y por último, solo decir que vamos a votar en contra de este informe y negativamente, porque ni siquiera se ha sido capaz de dar traslado a la orden del Gobierno vasco, que era simplemente copiarla y ponerla en funcionamiento de manera inmediata por parte del Gobierno. Gracias. Muchas gracias, señoría. Señor Valero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario para evaluar el cumplimiento de la moción relativa a la Política General de Protección del Consumidor, partiendo del informe que nos facilita la Consejería de Salud. Y a simple vista, y siempre basándonos en dicho informe, pues la verdad es que parece prácticamente innecesaria esta moción, puesto, según dice, todas las medidas de resolución ya se habían cumplido, o se están cumpliendo en estos últimos meses, o están en proceso de cumplimiento, que quisiéramos que nos explicaran esa expresión decididamente ambigua a la que estamos acostumbrados. Decía mi compañero parlamentario, don Miguel García Anguita, hoy presidente de esta comisión, en el debate de la moción que hoy nos trae, que esta iniciativa bien podría denominarse Política General de Protección al Consumidor de Energía Eléctrica, porque efectivamente todas sus propuestas se ciñen a este ámbito en particular. Y nosotros somos conscientes, además, de que este servicio acoge la mayoría de reclamaciones y de quejas por parte de los ciudadanos, lo cual debiera de hacernos reflexionar. De las 1.760 solicitudes de arbitraje del primer semestre del pasado año, nada menos que el 92% correspondían a los sectores eléctricos y de telecomunicaciones. Tenemos también que tener en cuenta, y creemos de especial importancia, y así se manifestó y lo manifestamos a la hora de debatir las enmiendas, la convalidación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto 7/2016, por el que se regula el bono social, con un consenso muy importante, pero eso sí, también con el voto negativo de Podemos. Consideramos, por tanto, muy positiva la aprobación de medidas como la comunicación de facturas impagadas al cliente, así como a la Administración autonómica, y también la prohibición de que se pueda cortar el suministro a personas en situación de vulnerabilidad. Se trata, por tanto, de un Real Decreto sólido y fruto del acuerdo que protege a los que más han sufrido y están sufriendo pues esta crisis, que ya nos vamos alejando de ella, que además implica a todas las administraciones y que plantea una financiación finalista. Por tanto, más que una exigencia al Gobierno central, lo que exige este momento es la colaboración institucional y también, sin duda, la responsabilidad para hacer realidad el espíritu de todas estas medidas que solo pretenden luchar contra la pobreza energética. Ya manifestamos en el debate de la moción nuestra preocupación por la definición de las competencias y la falta de coordinación entre la Dirección General de Consumo y también la de Energía e Industria, algo imprescindible para desarrollar una eficiente política de protección al consumidor, que en la mayoría de ocasiones se ve indefenso ante situaciones bastante injustas. Nos gustaría que nos diera una explicación más detallada de cómo se distribuyen las responsabilidades en materia de consumo energético. Asimismo, coincidimos con el grupo proponente en que las sanciones se tramitarán desde cada delegación territorial a fin de agilizar y resolver con mayor diligencia cada uno de los casos que se recogió en el documento final. Lo que parece que no tenga sentido, y ya por la propia experiencia y por la propia historia, es que haya que crear nuevos entes y nuevos órganos en materia de consumo, porque ya sabemos que son sobradamente estériles y que tanto gasto no está soportando al presupuesto, que supone un 10% lo que es esa administración paralela que ahora se pretende incrementar, y lo que debemos hacer es optimizar los recursos con los que contamos. Por ello nos preguntamos en qué se va a sustanciar la eventual agencia a la que hace referencia el punto 12 y si es verdaderamente necesaria. Y también nos dice en el informe sobre el punto 13 que se ha desarrollado un plan de choque para aumentar los recursos humanos en inspección de consumo. ¿A cuánto asciende y en qué se ha traducido esos incrementos? ¿Y cuál es el objetivo final al que se aspira? En definitiva,
Valoramos la buena voluntad y el optimista diagnóstico de la situación, pero somos bien escépticos en cuanto al grado real de cumplimiento. Queda mucho por hacer, por ejemplo, implementar un canal de comunicación y de información al consumidor para que no sea un náufrago más en ese mar de burocracia en el que siempre se encuentra. Necesitamos, y vuelvo a reiterar, una definición clara de las competencias de nuestros órganos de consumo y una gestión ágil en colaboración con el resto de las administraciones. Invitamos a concretar las ambigüedades de este informe y hacer realidad la moción en cada uno de sus apartados, algo que obviamente requiere tiempo y, sobre todo, arrimar el hombro. Cuentan con el Grupo Parlamentario Popular para trabajar y avanzar en política de consumo. Y termino con una reflexión sencilla y evidente, pero no por ello menos importante. La mejor política social es la creación de empleo y es la que está haciendo el Partido Popular y la que realmente vence medio millón de empleos en este último año y más de 1 millón en el tiempo que lleva de gobierno. Y ese es el camino adecuado para combatir la pobreza. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Luego respeto cuando tenga, señoría, la palabra. Señora Manzano, tiene 5 minutos. Gracias, presidente. Señor Valero no ha tenido la mejor forma de acabar su intervención. Sí, bueno, en fin. Bueno, recordarán ustedes, señorías, y en especial lo recordará el señor Moreno Yagüe, que no me diga que se va. Que el texto final que salió aprobado tras el debate de esta moción fue prácticamente un texto acordado entre su grupo y el mío. Mi grupo votó a favor de 2 puntos en concreto y presentamos 9 enmiendas de modificación que prácticamente todas, creo que todas, fueron tenidas en cuenta, bien porque fueron aprobadas o bien porque otras fueron transaccionadas. Por tanto, yo le reconocimos en aquel momento, se lo vuelvo a reconocer, señor Yagüe, que fue una buena moción relativa a un tema que preocupa y que también es cierto que no podemos olvidar que muchas de las competencias no son de la Junta de Andalucía, que otras cosas se están haciendo, les gustará cómo se están haciendo o no, pero se están haciendo, y que otras sin duda nos parecían una buena medida, una buena propuesta, y así se lo reconocemos. Es cierto, esta moción no dependía solamente de 2 consejerías, sino que de alguna manera los acuerdos dependían de 3 consejerías. Hay coordinación, los temas de salud los temas de consumo, son temas transversales y por lo tanto no nos queda más remedio que dependa de una consejería y por supuesto que haya coordinación, y la hay, se lo puedo asegurar. Distinguiendo entre los distintos puntos de una consejería y otra, decir que dependían de empleo, empresa y comercio, el 1, el 3, el 4, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, como decía la señora Nieto, más que de salud, y deciros que de manera ordinaria, tal y como dice el informe, se cumplen pues con el 1 y con el 3. Con el 1, pues, señor Yagüe, son las delegaciones territoriales las que instruyen, las que imponen las sanciones. Solamente pasaría a ser tenida en cuenta por otros órganos superiores cuando el importe es máximo, pero son las propias delegaciones territoriales también las que imponen las sanciones. Respecto al 3, pues usted lo ha dicho, gracias a la resolución de la Dirección General de la Consejería de Comercio, la primera facturación en la que se produjo la devolución de las cantidades, la compañía desglosó los conceptos y, ¿verdad?, también se citaba que era en base a esa resolución donde se ordena la devolución. En cuanto al 4, al 9 y al 10 están en proceso de cumplimiento. Eso no significa que no se vayan a cumplir, sino que se está en ello. Recordar que solamente han pasado 6 meses. Respecto al 4 era el que decía que dependía también de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. La Junta, como saben, tienen un programa de suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social que la Junta de Andalucía financia a ayuntamientos y a las diputaciones, y que a través del plan concertado y a través de los servicios sociales comunitarios llegan este tipo de ayudas para aquellas familias que se encuentran en especiales situaciones de vulnerabilidad. Y, señor Valero, su Real Decreto nos está dejando serias dudas sobre cómo va a ser la aplicación. Hay una información, es verdad que se está en fase de alegaciones, pero hay una información que viene a decir, no sé, lo pongo en cuarentena, que esos impagos van a pasar a ser pagados por los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento. Como el pago de esta familia pase por los ayuntamientos,
menudo desarrollo reglamentario estarán haciendo de este decreto. Pero, en fin, veremos eso cómo queda. Respecto al punto 6, no solamente el 6, sino el 7 y el 8, ya le decíamos que depende del Gobierno de la Nación y que la Junta de Andalucía lo que ha hecho en base al cumplimiento de esta moción ha sido también hacer una serie de indicaciones para que el Gobierno cumpla con lo que aquí se dice. Respecto al punto 10, pues se lo reconocemos, señor Yagüe. Nos parece que su orden, la orden a la que hace referencia del punto del País Vasco, nos parece una buena orden y en este momento se está viendo, se está analizando. Insisto, solamente han pasado 6 meses para que se puedan regular los procedimientos de verificación en relación a los errores máximos admisibles y también en cuanto al procedimiento administrativo. Se está viendo y esperemos que pronto pueda tener conocimiento de que se ha tenido en cuenta. En cuanto a los puntos que dependen de salud, pues el 2 se hace. Lo dijimos y además lo hemos aprobado. Recordar la sanción de 400.000 euros impuesta a Endesa por las cláusulas de telegestión y cobrar un precio de alquiler por servicio no prestado. Y además, como fue una infracción considerada muy grave, la sanción incluyó el comiso del beneficio ilícito obtenido durante el 2014, que se cifraba en 1,39 millones de euros. El punto 5 se cumple, señor Yagüe. El problema está en que solamente se publican aquellas que tienen resolución firme. También se lo dijimos en aquel momento cuando se debatió la moción y respetando siempre la Ley de Protección de Datos. En cuanto al punto 11, 13, 14 y 15, pues también lo dice. Se está procediendo a su cumplimiento. Respecto al 11, pues hay un canal que se está especializando especialmente en los temas relacionados con los incumplimientos de las eléctricas, pues porque así lo requiere en este momento. El señor Valero lo ha dicho perfectamente. En el primer semestre, de las 1.760 solicitudes de arbitraje, el 92% fueron relacionadas precisamente con la eléctrica y las telecomunicaciones. Por lo tanto, este canal está adaptando incluso parte de su contenido precisamente para que los consumidores en relación a las hidroeléctricas puedan hacer las reclamaciones pertinentes y que ello pueda derivar también incluso en la solicitud de arbitraje. Respecto al 13, informamos en su día de que ya se hizo un plan de choque donde se intentó paliar de alguna manera la falta de personal en los distintos servicios, no solamente en inspección, sino también en el de procedimiento y legislación. Respecto al punto 14, pensamos que son varios, o así lo considera la Consejería, que son distintos y variados los órganos de participación. Respecto al 15, creemos que el movimiento consumerista no solamente tiene apoyo a través de la participación, sino también con las líneas de subvenciones, que es verdad, podrían ser mucho más amplias en cuanto a los presupuestos, pero ahí existen, en esta comunidad autónoma existen para la formación, para la información, para el mantenimiento de estructuras, para el fomento del asociacionismo. Y por último, el 12, pues también se está viendo la posibilidad, termino, presidente, de que se elabore esa agencia especializada en consumo. Señor Valero, no se preocupe porque lo que decía el punto de la moción lo especifica claramente. En cuanto a ese estudio esté hecho, se traerá al Parlamento para que podamos conocer todo de cada uno de los detalles y se valorará la elaboración de esa agencia en concreto. Por tanto, este grupo valora que de manera positiva el Gobierno ha cumplido con esta moción. Siempre es su obligación, desde luego, pero siempre pensamos que se puede hacer más en cuanto a la protección de los consumidores frente a la eléctrica. Pero insisto en que solo han pasado 6 meses y que seguramente se puede seguir mejorando. Gracias. Gracias, señoría. Pasamos a la votación de los puntos 2.1 y punto 2.2. Y me va a permitir que le explique, porque es la primera vez que viene a la comisión, qué es lo que se va a votar. No se vota el informe, se vota si se ha cumplido o no la moción. La pregunta que yo haría sería, ¿votan que sí se ha cumplido la moción relativa en su propio término? Y después, si creen que no. No es el informe, porque por las intervenciones de los grupos parece que no es el informe. Lo que se vota es si sí o si no cree cada diputado o diputada que se ha cumplido en su propio término la moción. Así lo haremos.